desde hace 3 semanas nuestro compañero y amigo Carlos Ornelas ha venido revisando en su artículo, en ese artículo de los miércoles en Excelsior, el tema de la violencia escolar y la relación que ésta tiene con la violencia que se vive en general en las calles de nuestro país. Hoy nos presenta una entrega más de violencia escolar, la tercera y última parte. ¿Qué fue lo que encontraste y quieres compartir con nuestra audiencia, querido Carlos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como habíamos comentado casi al final de la semana pasada, sí se han presentado alternativas, hay tentativas de solución. En todas las escuelas del país, en todos los sistemas escolares de los estados, hay protocolos. Los maestros y las maestras han recibido entrenamiento para casos de violencia. Se supone, al menos que en teoría, saben cómo actuar en casos de violencia interna, el bullying, para separar a los muchachos que estén peleando, identificar a los agresores, ver quiénes son los gandallas, etcétera. También ya para cuestiones mayores, recordamos que desde que Josefina Vázquez Mota era secretaria de Educación, se instauró, es así a escala nacional para todas las escuelas primarias y algunas secundarias, el programa de Mochila Segura, donde se revisaban las mochilas, donde llevan los útiles escolares los alumnos. Y fue increíble, se decomisaron cuchillos, tijeras, navajas y en algunos casos pistolas. Y esto no solamente, claro, la mayoría entre los niños, pero también niñas que llevaban armas punzantes a las escuelas. Lo curioso es que algunas plumas que en aquel entonces criticaron mucho a Josefina Vázquez Mota, que exageraba algunos cuantos casos, ahora son aplaudidores de la 4T. Y la violencia escolar, la violencia, cómo se reproduce en las escuelas, aparte de estas soluciones, están entrando ya más al terreno exterior. En varios estados, en el Estado de México, en varias localidades, en otras partes del país, hay policías ya destinadas, patrullas afuera de las escuelas, en zonas trágicas, ya identificadas, donde el narcomenudeo avanza, donde se sabe que los que reclutan a niños para que sean vendedores o sicarios o halcones, y ya hay vigilancia policiaca. Antier, aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, echó a andar el programa de las... es que están timbrando el programa para prevenir sí, la violencia fuera de las escuelas, y los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se prestaron de voluntarios, o a lo mejor no tan voluntarios, ya van a llevar chalecos y todo, y van a estar vigilando sobre todo a la salida de las clases, que es cuando más hay agresiones. En la mañana los llevan los papás, hay menos problemas. Y así está la situación, o sea, sí hay alternativas, pero son insuficientes. Y luego nos dicen que atacando los orígenes de la violencia, que yendo a las causas que están a esto, retomando los valores y los principios que gobernaban antes en el sistema educativo, se va a resolver la situación. Me parece que es exagerado, mientras la violencia en el exterior no sea apaciguada, mientras la impunidad sigue gobernando y el crimen organizado, la violencia criminal, no tenga freno. No, y además violencia de la que también son víctimas pues muchos niños y jóvenes en edad escolar. Acabamos de ver pues un caso muy triste, muy trágico en León, Guanajuato. Yo no sé qué impacto tiene eso, por ejemplo, pues sobre los compañeros de escuela, ¿no? Los compañeros de escuela que de repente se enteran que un niño, su amigo, su compañero de clases fue secuestrado y asesinado,
pues eso necesariamente tiene un efecto sobre el rendimiento escolar, sobre el estado anímico de los niños, y no sé si ese tipo de cosas se tomen en cuenta. O por ejemplo, hoy en la mañana comentábamos aquí en el programa que padres que llevaban a sus hijos a la escuela en la alcaldía Gustavo Madero, pues pasando frente a un cuerpo que había sido incinerado, ¿no? O sea, todas esas cosas, quiero pensar, Carlos, yo no soy especialista en educación, tú sí, pero quiero pensar que esas cosas pues afectan el estado de ánimo de los niños en edad escolar. Sí, psicólogos y que hasta estudian casos de la educación, ahora este nuevo término que se inventó, la socioemocional, son afectaciones perdurables que pueden durar para el resto de las vidas de los niños. Estas imágenes, cuando sufren una agresión, cuando algún amigo es asesinado, secuestrado, eso es cosa que duren. El efecto en la sociedad de estos casos tristes, como los niños aquellos de Culiacán o ayer en Guanajuato, Ujú, es que sí causa indignación por pocos días. ujú. Luego tiende a olvidarse. Como que la sociedad, incluyendo, tendemos a normalizar ya la situación y esto agrava en lugar de tratar de resolver Sí. el asunto. Y sí, el efecto más grave en términos sociales es la pérdida de aprendizaje. Los niños no aprenden lo que se supone que deben de dominar. Los maestros están nerviosos, saben Ujú, que en cualquier momento pueden sufrir un ataque en las escuelas, sobre todo en los barrios calientes, y que no ponen ya la devoción que se le ponía a la enseñanza, revisan las tareas, se desesperan porque los niños no entregan como debería de ser, porque las mamás no los apoyan. Es un entramado sumamente complejo donde la violencia ya tiende a normalizarse y a verla así. Bueno, pues ahí está el gandaya, no pasan. sí. Y sí, sí hay soluciones, pero son de largo plazo, requieren mucha intervención pública y también cuesta. Ujú, Se necesitan recursos, vigilancia y un ataque frontal a la delincuencia criminal para que no estén reclutando ujú. a jovencitos y jovencitas, sobre todo de secundaria, para que ya desde muy pequeños empiecen al servicio del crimen organizado y se hace costumbre. De ahí vienen sicarios, de ahí surgieron algunos de los jefes actuales. Pues, Entonces, sí, este es un Carlos, punto. te felicito por tus artículos sobre este tema de la violencia escolar. Creo que has puesto a la luz pública muchos datos importantes. Qué bueno que lo hiciste y qué bueno que tuvimos oportunidad de platicarlo contigo. Te mando un abrazo. Una breve nota en Sí. retazos que saqué de la prensa aquí local en Durango. Pasantes de medicina de esta entidad se manifestaron ayer, el lunes, rechazar ir a Sinaloa para hacer su servicio social por la violencia que se Mm. vive en esa entidad. Cito, no tenemos miedo de ir, tenemos miedo de no volver, dijo uno de los pasantes que rechaza que lo manden a hacer su servicio social o su residencia a Culiacán. Qué tema y cómo quitarle razón. Gracias, Carlos. Un abrazote. Un abrazo hasta Durango. Gracias.